Bien, y es un gusto poder saludar en esta noche al licenciado Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán. Secretario, buenas noches. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Secretario, muchas gracias por aceptar platicar con nuestro auditorio. Este fin de año pues vienen algunos puntos que complican pues no solo el escenario económico, sino el político y el social. En esta ocasión me gustaría que abordáramos lo económico. El triunfo de Donald Trump ha llevado a que la deuda del Estado incremente hasta en 600 millones de pesos más tras dos pues ajustes que ha tenido las tasas de interés. ¿Cómo está Michoacán, secretario? Muy bien, Jorge, pues primero que nada, como ya te decía, agradecerte y abordando al tema en concreto, pues no solo es el efecto Trump, efectivamente el efecto Trump viene a complicar todavía más de lo que ya venía complicado el entorno económico mundial, el entorno económico internacional, particularmente para México, pensando en la producción del petróleo, en sus costos y en el costo de comercialización, que sabemos que pues, ha caído mucho el precio y eso ha afectado a la economía del país. Por supuesto, pues eso va aparejado con la paridad peso-dólar, que también se ve impactada por este efecto que está pasando en la economía mundial, y en el caso particular, pues Michoacán no es la excepción que se ve afectada por esta situación. ¿Y a qué me refiero con esto? Como bien planteabas tú, en los últimos meses ha habido dos impactos importantes, sin embargo, en el año ya es el cuarto. Es decir, ha habido 4 incrementos por parte del Banco de México decretados a la tasa interbancaria de equilibrio, que es la de referencia para los créditos comerciales. Y al día de hoy llevamos de 3 puntos que empezó la tasa de referencia en este año, ahora ya vamos en 5.25, 5.30 o 5.59 ya con los márgenes que la banca comercial le agrega. Entonces eso ha impactado de manera muy importante la deuda del Estado. ¿En qué sentido? En que en el presupuesto para el 2016 se habían proyectado un pago de servicio de deuda, y el servicio de deuda se refiere tanto a capital como a interés, de alrededor de 1.550 millones de pesos. Al día de hoy, con los incrementos que estamos conversando, estaremos pagando alrededor, para esta conclusión de año, alrededor de 1.830, 1.840 millones de pesos. Y existe la especulación, que eso sí ya es el efecto Trump, los últimos 50 puntos que subió la semana pasada el Banco de México a la tasa de referencia, como lo comentaba hace unos momentos, y se especula en los mercados que podrá volver a subir otros 50 o hasta 75 puntos más en los próximos días, ya en el mes de diciembre, lo cual nos va a seguir impactando de manera muy importante. Y aun cuando no subiera estos puntos que estamos diciendo, estos 50 puntos base en los próximos 20 días, 30 días, de cualquier forma el Estado ya tendría que estar proyectando, en contraste con los 1.550 para el 2016, alrededor de 2.100 millones de pesos de pago de servicio de deuda. Es decir, 600 más, 600 millones de pesos. Hablando de números redondos, de 600 millones de pesos más, que esto... Eso sin contemplar lo que se especula del próximo ajuste. Sin contar todavía con la especulación del próximo ajuste. Entonces, pues esto ha venido a modificar de manera sustantiva la economía del país, la economía de las entidades federativas, porque a todos los estados que tienen contratados créditos con la banca comercial y también la banca de infraestructura, también le impactan estos incrementos en la tasa. De ahí deriva, y creo que el señor gobernador pues tiene la visión de Estado, porque él ya anticipaba, y lo planteamos desde el año pasado, la posibilidad de la reestructura de la deuda del Estado, particularmente a un segmento que se refiere al año de 2013, es decir, tenemos históricamente diversos créditos en el Estado, alrededor de 11 créditos, y de esos 11 créditos hay 4 en particular que encarecen mucho la deuda del Estado.
y ese segmento de los 2013 es el que se pretende reestructurar y que para lo cual el señor gobernador está poniendo a consideración del Congreso local la posibilidad de que analicen este decreto para que autoricen al gobierno del Estado ir a la reestructura de la deuda. ¿Ya se solicitó, secretario? Lo está socializando con los diputados, congresistas, okay, y está en estos. El decreto está listo, se los hemos platicado, se los hemos presentado en qué consiste, y era el tema que te quería abordar. Son, te digo, estos 4 créditos. ¿A cuánto ascienden son estos? 11.200 millones de pesos aproximadamente. Esto ya también contempla la emisión bursátil del 2007. Entonces, son 4 créditos. Uno con Banobras, uno con Multiva y 2 con Interacciones, que están en el caso de Banobras la tasa no es alta, pero las obligaciones de hacer y no hacer le ponen un ámbito restrictivo al Estado que es de alto riesgo para su cumplimiento. Reestructurar o hacer este ajuste en estos 4 créditos, ¿cómo impacta a las finanzas del Estado, secretario? Es decir, ¿cómo se verá reflejado en números? Bueno, la reestructura, en caso de darse en un mejor escenario, podría ahorrar al Estado, ahorrar en términos de flujos, claro, en los próximos 6 años aproximadamente, alrededor de 800 millones de pesos en el transcurso de esos 6 años, en el mejor escenario de la negociación. Y en el peor escenario, alrededor de 500 millones de pesos. Y le permite más movilidad financiera también. Pues le permite tener un poco de mejores flujos y no tener un ambiente en términos financieros tan restrictivo para el Estado que lo ponga en un alto riesgo de no cumplir con todas esas obligaciones de hacer y no hacer que están incorporadas en los diferentes créditos, y que eso podría llevar a que hubiera un llamamiento de capital por parte de los bancos acreedores y que obligara al Estado de repente a desembolsar una cantidad muy importante con la que no cuenta, evidentemente, o que afectaría de manera sustantiva a las finanzas del Estado. Y por otro lado, perdón, discúlpame, sí, está la reestructura de la emisión bursátil, que como decíamos, se hizo en el 2007, fue por 3.500 millones de pesos, se hizo en UDIs. Los UDIs están íntimamente relacionados con la inflación y bueno, pues es obvio que con estas medidas que ha tomado el Banco de México, aumentando los puntos base a lo largo de este ejercicio, es porque está previendo que puede haber una inflación y está tratando de contener esa inflación a través del aumento de las tasas de interés, de la tasa de referencia. Entonces es evidente que va a haber una inflación en los próximos meses y eso llevaría a que las UDIs también se encarecieran. En consecuencia, encarecería la deuda que como consecuencia de la emisión bursátil el Estado tiene. De tal suerte que, para darte números más concretos, cuando se emitió fueron 3.500 millones de pesos y hoy de esa emisión debemos 4.200 millones de pesos. No obstante que a lo mejor a lo largo de la vida de la emisión se han pagado entre capital e intereses cerca de 2.000 millones de pesos o un poco más. Bien, ¿estos 11.000 van ligados a los 3.500 o es la parte de la bursatilización que buscan el monto reestructurar? Total incluye ya la emisión bursátil. Que esto fue en la administración de Leonel Godoy, la llamada bursatilización que se hizo en aquel momento. Correcto. Sí. Secretario, ¿cuándo harán oficial esta petición al Congreso de Michoacán? Porque allá en el Congreso ya están anticipados, ya lo están valorando incluso, pero oficialmente, ¿cuándo podrían iniciar con esos trámites legislativos? El decreto está listo y espero yo que sea en los primeros días de la próxima semana, en que el señor gobernador presente por conducto del señor secretario de Gobierno al Congreso local la propuesta de decreto. Bien, es importante, discúlpame que te vuelvo a interrumpir, adelante, que hagamos énfasis en que el diseño del decreto está estrictamente relacionado a generar una mejor condición de tasa para el Estado. Es decir, en ningún caso, y quiero ser muy enfático, como ya lo decía, en ningún caso el decreto prevé contratar mayor deuda. No. Mejorar las condiciones. Es loable totalmente lo que se está presentando al Congreso en beneficio del Estado. Pudiera pensarse, oye, si vas a pedir eventualmente más plazo,
pues lo lógico es que se te Más deuda. encarezca, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a pagar más tiempo intereses. La idea es que en la combinación de la tasa de interés y el plazo, el Estado siempre se vea beneficiado. Y el diseño del decreto está para que en ningún caso el Estado, con la autorización del Congreso, pueda contratar algo que incida en endeudar más al Estado. ¿Ya han entablado diálogo con las instituciones bancarias? No, estamos esperando que el Congreso apruebe el decreto. Sin embargo, ha habido acercamiento concretamente con Banobras, y Banobras ha manifestado abiertamente mejorar condiciones. el mejorar las condiciones y su acompañamiento al Estado para la reestructura de la deuda. Bien, secretario, de estos 4 ajustes que ha tenido la deuda durante este año, ¿cómo nos ha impactado? Digo, estos 2 últimos impactos que decía ya el gobernador hace unos días se han reflejado en esta cantidad. En total, ¿a cuánto hemos visto? Para este ejercicio, en razón de lo que tú me estás planteando, son 311 millones de pesos, porque son 1.550 lo que se había proyectado, hablando de números redondos. Y son 1.800 los que se tendrían que pagar de servicios de deuda. Quiero comentarte un último tema que Adelante. tiene que ver, y fue por donde empezaste tú la entrevista, que fue el factor o el efecto Trump. Y la verdad es que sí tiene un efecto muy importante, porque más allá de lo que pueda hacer, con el solo decir, los mercados se convulsionan y se vulneran. Si él dice que va a ponerle un impuesto a las remesas de nuestros paisanos que están viviendo en aquel país, pues evidentemente, suceda o no suceda, los mercados se convulsionan. Si él dice que va a deportar a 3,000 mexicanos con determinada frecuencia, ha dicho cuál, pero con cualquier frecuencia que él fuera, los mercados también se convulsionan. Y eso nos pega al petróleo, nos pega a la paridad peso-dólar, etcétera. Entonces, y mucho más le va a pegar si efectivamente concreta, ¿no? El TLC, etcétera, etcétera. Entonces, con que solo el señor se pronuncie, que es el próximo presidente del país más poderoso de la orbe, con solo su pronunciamiento los mercados se convulsionan. Entonces, sí tiene un efecto muy importante en la economía del país, y no es cosa menor para Michoacán. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Es el secretario Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán.